Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes. Pues seremos los encargados de guiaros una vez más en este año civil 2015 por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Bienvenida sobre todo nuestra estimadísima Iris. Hoy iniciamos una serie de programas dedicados a la luna, a su papel en diferentes mitologías, su simbolismo y su relación con la magia y la espiritualidad. A lo largo del tiempo, independientemente del territorio, toda la humanidad ha contemplado una misma luna. Sin embargo, esto no significa que todos los pueblos le hayan dado una misma interpretación. Y a pesar de que Iris haya desconectado brevemente el micrófono de Baelia, ella os ha dicho buenas tardes y bienvenidos a todos igualmente. Y yo os digo que os acomodéis y que continuéis escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros, de dos paganos y una diosa bastante juguetona, en nuestro peculiar cruce de caminos. Empieza la aventura. Tell the people my history. Glory show is a journey. Tell the people my history. Bueno, pues hoy nos vamos a hablar del astro soberano de la noche, nuestra querida luna, o luno, ahora veremos. Así que, Baelia, cuéntanos, que hoy es todo tuyo el programa. Bueno, pues vamos a decir que la luna es un astro que parece crecer, menguar, desaparecer y regresar, por lo que recuerda a la vida humana sometida a la ley del devenir, del nacimiento y de la muerte, pero también a la esperanza de que esta muerte no sea definitiva. Esta serie de fases también puede equipararse a las edades del hombre o a los aspectos de la vida. La perpetua regeneración lunar la asocia asimismo a los ritmos naturales, al devenir cíclico de las aguas y la vegetación y a la fecundidad, y esto hace que muchas veces se haya convertido en una medida de tiempo. También es un símbolo de transformación y por ello se la asocia a menudo al trabajo mágico, pero no solo por esto. El simbolismo de la luna se manifiesta también en correlación con el del sol, como representantes del día y de la noche, de la vigilia y del sueño, del mundo consciente y del subconsciente, etc. En muchos de estos aspectos, la luna se ha vinculado a diferentes divinidades, que es a lo que estamos más acostumbrados, y en especial a la imagen de la diosa lunar triple de la Wicca. Pero no todos los pueblos la han visto así. Los tártaros, por ejemplo, veían en ella a un viejo caníbal que los dioses expulsaron de la tierra para proteger a la humanidad. En otras ocasiones vemos que la luna no está personificada. Por ejemplo, también se considera la morada de los muertos. Este primer programa, esta primera introducción, vamos a hablar sobre todo de diosas y dioses de la luna. En el programa que viene hablaremos de pervivencias más antiguas, de otros conceptos de la luna y de supervivencia en el folclore. Pero bueno, vamos al tema que nos ocupa de dioses lunares. Aunque estamos acostumbrados, como decíamos antes, a la idea de una divinidad lunar femenina, vamos a empezar hablando de dioses lunares. En la mitología mesopotámica, por ejemplo, Sin, que también recibe los nombres de Nana, Nanar o Suen, fue el dios de la luna. Para los sumerios era hijo de Enlil, dios del viento y del cielo, y de Ninlil, una diosa del aire. Comúnmente se le designaba como Ensu, que significa señor de la sabiduría. Este era un antiquísimo dios protector de los pastores, al que se representaba como un anciano con cuernos, con barba de lapislázuli y montado sobre un toro alado. Durante el periodo en el que Ur ejerció la supremacía sobre el valle del Éufrates, entre el 2600 y el 2400 a.C., se le consideró el dios supremo del panteón. Entonces, recibía los apelativos de padre de los dioses, jefe de los dioses o creador de todas las cosas. Esto, cuando hablamos de mitología mesopotámica, tenemos un programa anterior en lo que vamos viendo diferentes etapas, ¿no? Hoy nos centraremos solo en esta divinidad, ¿no? Su símbolo principal era el creciente lunar, o sea, la media luna, pero también el toro, que provenía a su vez de su padre, Enlil, que recibía el nombre del toro del cielo. Este Sin, o Nana, era el padre de la Inanna sumeria, o la Ishtar semita, diosa que posteriormente heredaría el cetro lunar y sus características. Era padre también de Utu, o Shamash, dios del sol, y según algunas versiones de los mitos, también era el padre de Ereshkigal, la diosa de la tierra sin retorno, del inframundo y la muerte, con la que Inanna se encuentra en su descenso. La sabiduría personificada por el dios lunar era también una expresión de la existente ciencia de la astronomía o la práctica de la astrología, en la que la observación de las fases de la luna era un factor importante. Sin regía el paso de los meses y controlaba las mareas. Los ciclos menstruales, a pesar de ser un dios masculino, pues también se consideraba que controlaba los ciclos menstruales y los procesos cíclicos asociados a la luna o al mes lunar,
que se medía entre sucesivas lunas nuevas. Sin y sus hijos, o Nana y sus hijos, formaban una tríada de divinidades astrales de la religión sumeria. En este caso, Nana o Sin era el dios de la luna y Nana era la diosa Venus, por así decir, la que se relaciona con el planeta Venus y que luego también veremos correspondencias con la divinidad que tiene este mismo nombre, y Utos además sería el sol. Sus símbolos eran respectivamente la media luna, la estrella de 8 puntas y el disco solar. En un importante texto sumerio, que recibe el nombre de Enlil y Ninlil, se habla de la bajada de Enlil y Ninlil, embarazada de Nana, al inframundo. Allí vemos que se dan 3 sustituciones para permitir el ascenso de Nana, digamos, el regreso del inframundo del dios lunar. Esta historia muestra algunas similitudes con el texto conocido como el descenso de Inanna. Entonces vemos que es como un pre, ¿no? Un estadio anterior de una divinidad lunar que se baja al inframundo y regresa. Que a su vez, pues estos atributos los heredará su hija, que en un principio está asociada al planeta Venus y luego adquirirá también este significado lunar. El templo de Nana, en Ur, era llamado la Casa de la Gran Luz y fue allí donde se desarrolló el papel de la sacerdotisa En. Es la sacerdotisa principal de esta divinidad, cuyo rol ejerció inicialmente Enheduanna, la hija del rey Sargón de Akkad, la primera autora y poeta cuyo nombre se conoce. Enheduanna escribió himnos a Nannar, a este dios lunar, y a su templo en Ur, y también los escribió a la diosa Inanna, que es protectora de la dinastía de Akkad. Esta colección de himnos se conoce generalmente como los himnos de los templos sumerios, y estos se tenían en gran estima y se usaron mucho tiempo después de la muerte de Enheduanna, continuaron a lo largo del tiempo. El culto al dios Luna se extendió a otros centros, por lo que se encuentran templos dedicados a él en todas las grandes ciudades de Babilonia y Asiria. En Turquía, por ejemplo, se encontró un santuario para Sin, con inscripciones siríacas que invocan su nombre, en una época bastante tardía, como serían los siglos II y III, o sea, segundo y tercero de nuestra era. Entonces, en Sumeria nunca hubo una concepción femenina de la luna hasta que Inanna absorbió ese papel, ¿no? De alguna manera. En principio, cronológicamente, así es. Uh-huh. ¿Y qué pasa con Egipto? Bueno, pues de una manera... Vamos a bordear el Mediterráneo. Moviéndonos un poco, sí. Vamos a ver unos cuantos dioses lunares egipcios, ¿no? En Egipto tenemos, en primer lugar, a Honsu, o Jonsu, no sé cómo se debe pronunciar. Yo el egipcio no lo domino. Bueno, este era un dios lunar que se asociaba a la medicina como protector de los enfermos y ahuyentador de malos espíritus. Honsu es un dios lunar que viaja nocturnamente por los cielos en su barca y representaba la fertilidad de la tierra, el poder germinador y los nacimientos. Es curioso, ¿no? Porque normalmente son cosas que asociamos en nuestra mente moderna, por así decirlo, a un rol femenino. Y aquí vemos que este rol lo están ejerciendo figuras masculinas, ¿no? Bueno, asimismo a Honsu se lo relacionó con el curso del tiempo. Se lo representa también barbado, coronado por una luna creciente o un disco lunar, y también, bueno, en algunas ocasiones se le representa como babuino, que es considerado un animal lunar por los antiguos egipcios. Otro animal que se le asocia con mucha frecuencia y que vamos a repetir mucho a lo largo de este programa es el toro. En época tardía fue representado como un dios que alejaba esto, ¿no? Los espíritus del mal, como una especie de lo que hoy consideraríamos un curandero. Aunque en inicio es considerado un dios agresivo, encargado de alimentar a los dioses, de ayudar al faraón en la caza y de ejercer como un protector agresivo, entre comillas, contra los genios malignos, tardíamente se le fue fusionando con otras figuras como el dios Ya, y posteriormente adoptó atributos de Osiris, de Ptah, de Hathor y Tot, ¿no? Afianzándose en el Imperio Nuevo al integrarse en las mitologías locales. Uh-huh. Un dios lunar más conocido sería... Diehuti. Ahí está, más conocido como Tot, en griego. Tot fue el dios de la sabiduría, la escritura, la música, los conjuros y los hechizos mágicos. Se le representa como un hombre con cabeza de ibis, una pluma y la tablilla de escriba para anotar los pensamientos, palabras y actos de los hombres y pesarlos en el juicio del final de la vida en la balanza. También fue representado como babuino, como Honsu. Tot fue un dios que se consideró también medidor del tiempo y estableció el primer calendario. También de su creación fueron los 5 días epagómenos que se crearon precisamente quitándole la luminá a Honsu, la luna, ¿no? Aquí vemos un primer
Una primera divinidad que relacionamos más con el astro y luego una divinidad con, digamos, una personalidad y unos atributos más elaborados. También lo vamos a ver más adelante en otras figuras, ¿no? Entonces lo que hizo Thoth fue quitar la luminosidad de Khonsu para crear estos 5 días, gracias a los cuales Nut pudo dar a luz a los 5 hijos que Ra le había prohibido tener en cualquier día del año, ¿no? Estos los 5 hijos son Set, Neftis, Isis, Osiris y Horus. Thoth también fue considerado señor de los inventores y de la sabiduría. Recibió los epítetos de regulador de las crecidas de las aguas o toro de las estrellas por representar los poderes mentales de Ra. También fue llamado Atón de plata en el periodo tardío, ¿no? Siendo así pues un sol de la noche. Si Atón era el dios solar, pues Atón de la noche es la luna. Y bueno, continuamos con más dioses porque parece que no, pero hay un montón de dioses lunares y de aquí, del Mediterráneo, sí. Bueno, vamos a comentar de aguas cercanas. Brevemente, otra figura de dios lunar que encontramos, vemos que hay características similares, sobre todo son dioses que miden el tiempo, que rigen las aguas, que se encargan de la fertilidad y que tienen este componente de sabiduría, ¿no? De sabiduría celeste. Pero esto tiene un significado que luego comentamos un poco, ¿no? Otra forma de dios lunar la encarnaría el dios lunar Men. Este Men es un dios frigio que junto a su esposa Ma, que los romanos identificaron con Bellona, pues se identificó en época tardía con las figuras de Cibeles y de Atis. El culto a esta divinidad se extendió por Asia Menor y en torno al siglo IV antes de nuestra era llegó al Egeo y a la propia Grecia. Se le representó con gorro frigio, con una piña en la mano derecha y una cabeza de buey bajo el pie izquierdo. Y de hecho el buey nuevamente es uno de los atributos principales de esta divinidad. También, y este es un dato importante, es un dios funerario y aparece en monumentos junto a Atis, con quien pues en ocasiones incluso se le llegaba a confundir. Se le consideró gobernante de los ciclos celestiales y de la salud, ¿no? Entonces vemos esto, ¿no? Que los dioses lunares son dioses sabios, son dioses que tienen esta sabiduría celeste, por así decirlo, además de el componente fértil de las aguas y tal. Uh-huh. Bueno, y ahora pasamos a la otra parte, ¿no? Que son las diosas lunares, porque creo que aquí en el Mediterráneo tenemos ya la costumbre de llamar a la luna precisamente la luna, es femenina. Y siempre se le ha asociado más con mujeres, curiosamente, que con hombres, aunque ya, como ya hemos visto, está claro que es una cuestión quizá más de lo que nosotros creemos que es, que más que lo que quizá es la luna en sí misma. Así que... Bueno, pues como comentas, la luna se ha asimilado principalmente al género femenino y por lo tanto a las diosas, ¿no? Hablábamos antes que Istaro Inanna, relacionada con Venus, tanto con el planeta como con la diosa, acabó adquiriendo los poderes, por así decirlo, de su padre, convirtiéndose por algún tiempo incluso en la diosa principal del panteón mesopotámico, como reina de los cielos y del inframundo, del amor y también de la guerra. Estos atributos los vemos también en la figura de la diosa Astarte, que es una asimilación fenicia de Inanna, a la que los romanos entendieron, o sea, dieron su lectura, como Venus marina. Pero cuando los fenicios llegaron a la península ibérica, Astarte se asimiló a su vez con una figura indígena más antigua, que más tarde recibiría el nombre de Noctiluca, que significa pues un poco la luz de la noche o la que brilla en la noche. Rufo Festo Alieno registra en la Hora Marítima que, bajo el dominio de los tartesios, existe allí, frente a la ciudad, una isla consagrada antes por los habitantes a Noctiluca. Avieno escribió en el siglo IV de nuestra era, basándose en textos mucho más antiguos, probablemente del siglo VI antes de nuestra era. Noctiluca se considera, sí, en general, actualmente, una diosa lunar de la fecundidad, la vida y la muerte procedente del Neolítico. El culto a esta divinidad fue representado también en las monedas fenicias de Málaga, ¿no? Entonces se llamaba Málaca, entre los siglos VI y VII antes de nuestra era. La descripción del santuario que realiza Avieno coincide con la Cueva del Tesoro, que es una de las 3 únicas cuevas de origen submarino que se conocen en el mundo y la única de estas características en Europa. En esta cueva existe una serie de galerías laberínticas a través de las cuales se llega a una sala, que actualmente se llama el Santuario de Noctiluca, en la que se encuentra una formación rocosa natural con una forma pues que nos puede recordar una figura femenina. Al pie de esta figura femenina, hecha de una roca natural, o sea, no está retocada por el hombre ni nada, es una roca con esta forma, pues al pie de este betilo se encuentra otra roca con forma de media luna. Entonces todo esto está rodeado de una serie de pilas o vasos comunicantes que lo que hacen es que cuando se infiltra el agua de la lluvia van cayendo desde las pilas superiores hasta las inferiores. Es decir, a todos nuestros oyentes yo hago un llamado, si hay alguien de Málaga, de las cercanías, por favor, si conoce el lugar, que lo vaya y lo fotografíe, porque he de decir que la descripción como mínimo es maravillosa. La verdad es que da hasta
Tiene que impresionar. Lo que yo me estoy imaginando Sí. en mi cabeza es un festival de fantasía, ¿eh? Yo la verdad es que después claro, esto buscas información y a veces visualizar un lugar en el que no has estado, incluso cuando hay fotos, porque fotos existen, pero dices, quiero ir. O sea, es que tal como me lo estás explicando, es un sitio de estos a los que hay que ir, ¿no? Bueno, pues precisamente en estas pilas, ¿no?, donde el agua se va pasando de unas a otras, de arriba abajo, se encontraron restos de cenizas pertenecientes a animales sacrificados que, pues, en la lectura que se da desde la arqueología, pues testimonian el uso ceremonial de este espacio. Ya decimos que incluso desde antes o bastante antes de que llegaran los fenicios a la península ibérica. En el santuario de Notiluca, pues confluiría de esta manera el simbolismo, por un lado, de las cuevas, al que algún día tendremos que dedicar un programa también. Además, se lo debo a Arabella. Entonces, está ahí, está en mente, ¿no? Pero bueno, en este santuario confluiría el simbolismo de la cueva, asimilado, pues esto, ¿no?, normalmente al vientre materno, o si no al vientre materno, pues como mínimo a la entrada al inframundo y al renacimiento, ¿no? Entonces, además, vemos que se va confluyendo pues con el agua, con el mar y, en este caso, con la luna. Por si fuera poco, ya este teatro que nos hemos montado, ¿no?, el escenario, a las costas malagueñas llega entre la primavera y el verano la chispa de mar, ¿no? Esto es una alga microscópica que, por cierto, tiene el nombre científico de Noctiluca scintillans, que puede causar bioluminiscencia del agua. O sea, pues esto, ¿no?, que tú ves el agua como si se llenara de luciérnagas, lo cual podría incluso añadir un efecto mágico al entorno. O sea, tiene todos los puntos para ser un santuario natural al que acudiera gente desde época muy antigua y cuyo culto o formas de culto fueran perviviendo, aunque cambiara un poquito las formas, ¿no? Hay que decir que antes era una isla, pero ahora mismo ya se ha unido a la península, ¿no? Este trozo de tierra, exactamente. Por lo que he sacado de la información que he podido encontrar, sí, parece sí que en un principio sería una isleta, pero ahora, pues, con la evolución del paso de los años se ha ido llenando de lo que llevan los ríos, ¿no?, los sedimentos del río, y ya no. En la prensa local, así, mientras buscábamos, se escribió que los fenicios llevaban en procesión a una diosa y la introducían en el mar para que la bendijera, o sea, para que bendijera las aguas y asegurara la pesca, ¿no? Asegurara que hubiera pesca abundante y que hubieran buenas condiciones para navegar durante el resto del año. Se cree que esta tradición antigua pudo ser origen de la bendición de la Virgen del Carmen, que se lleva a cabo en la actualidad, cuya estatua también se introduce en el agua, ¿no? Incluso pues hay personas que hasta que no está bendecida no entran, ¿no?, a bañarse. Y lo que sí podemos decir es que en el actual paseo marítimo de Rincón de la Victoria, en Málaga, existe una estatua dedicada a Noctiluca realizada por un artista local llamado Jaime Pimentel. Bueno, pues al igual que se la ha relacionado con la Virgen del Carmen, la Virgen del Carmen lleva un creciente lunar a los pies, ¿no? Pues igual que se ha relacionado con esta imagen, el creciente lunar a los pies de Noctiluca se ha vinculado también a la otra gran diosa mediterránea, que es Isis, y concretamente con la barca de Isis. Durante el periodo tardío se asimiló a la Astarte fenicia, o sea, esta Venus marina iba en la imagen o en la figura o en el culto de Venus marina iban confluyendo otras grandes diosas de la Mediterránea, ¿no? Pues por un lado tenemos la Astarte fenicia y por otro lado tenemos Isis. Pues, producto de esta asimilación, Isis recibió los epítetos latinos de Stella Maris, estrella del mar, y Regina Coeli, que es reina de los cielos, que más tarde pues también heredaría la María cristiana. La primera luna llena después del equinoccio de primavera tenía lugar el festival de la nave de Isis. Se formaba una procesión donde la estatua de la diosa era sacada del templo y será transportada por sacerdotes en un cortejo con música y danza, en el que determinados personajes iban enmascarados, ¿no? La llevaban hasta la costa para embarcarla en una nave de madera decorada con ofrendas florales y así se daba paso simbólicamente al inicio de la temporada de navegación, ¿no? Por lo tanto, si la prensa local de Málaga no es acertada con el tema de que fuera una divinidad egipcia en la que hay una divinidad fenicia en la que se introdujera las aguas, como mínimo tenemos este eco, esta práctica que sí fue muy importante y se realizó con la fiesta de la nave de Isis. De hecho, la tradición sobrevivió hasta el año 416 en el Imperio Romano y en Egipto hasta el siglo VI de nuestra era. Fue una tradición muy, muy importante. En cuanto a Isis, pues aunque ya en Egipto se la consideraba reina de los cielos, la identificación de Isis con la luna parece ser de origen helenístico. En las Metamorfosis o el Asno de Oro de Apuleyo, Lucio, que es el protagonista, invoca a la divinidad contenida en la luna.
enumerando, pues para ello, una serie de diosas que pueden cumplir esta función, ¿no? Entonces, Lucio invoca a Ceres, invoca a Venus, claro, son asociaciones con la luna que hoy en día no estamos muy familiarizados, pero él en el discurso lo va soltando. Pues invoca a Ceres, a Venus, a Diana, a Proserpina. Y lo que él hace es invocar a la luna en el papel de diosa de la fecundidad y sobre todo de protectora. A esta plegaria de Lucio responde Isis, ¿no? Afirmando que ella recibe muchos nombres, pero su verdadero nombre, por el que la conocen los egipcios y etíopes, es Isis. Entonces ahora Carlos nos va a hacer el favor de leernos este fragmento. Oh reina del cielo, tú que alumbras todas las ciudades del mundo con esta tu claridad mujeril, y criando las simientes alegres con tus húmedos rayos, dispensas tu lumbre incierta con las vueltas y rodeos del sol. Por cualquier nombre o por cualquier rito o cualquier gesto y cara que sea lícito llamarte, tú, señora, socorre y ayuda ahora mis extrañas angustias. Heme aquí, donde vengo conmovida por tus ruegos. Oh Lucio, sepas que yo soy madre y natura de todas las cosas, señora de todos los elementos, principio y generación de los siglos, la mayor de los dioses y reina de todos los difuntos, primera y única de todos los dioses y diosas del cielo, que dispenso con mi poder y mando las alturas irresplandecientes del cielo, y las aguas saludables de la mar, y los secretos lloros del infierno. A mí sola, y una diosa honra y sacrifica a todo el mundo en muchas maneras de nombres. De aquí, los troyanos, que fueron los primeros que nacieron en el mundo, me llamaron Pesinuntica, madre de los dioses. De aquí asimismo los atenienses, naturales y allí nacidos, me llaman Minerva Cecóprea, y también los de Chipre, que moran cerca de la mar, me nombran Venus Pafia. Los arqueros y sagitarios de Creta, Diana. Los sicilianos de 3 lenguas me llaman Proserpina. Los eleusinos, la diosa Ceres antigua. Otras me llaman Juno. Otros Bellona. Otros Hécate. Otros Ranusia. Los etíopes, ilustrados de los hirvientes rayos del sol cuando nace, y los egipcios poderosos y sabios, donde nació toda la doctrina, cuando me honran y sacrifican con mis propios ritos y ceremonias, me llaman mi verdadero nombre, que es la reina Isis. Habiendo merced de tu desastrado caso y desdicha, vengo en persona a favorecerte y ayudarte. Por eso, deja ya estos lloros y lamentaciones. Aparta de ti toda tristeza y fatiga, que ya por mi providencia es llegado el día saludable para ti. Así que con mucha solicitud y diligencia, entiende y cumple lo que te mandaré. El día de mañana, que nacerá de esta noche, nombro la religión de los hombres y lo festivo, y dedico para siempre en mi nombre, porque apaciguadas las tempestades del invierno y amansadas las ondas y tormenta de la mar, estando ya manso para navegar, los sacerdotes de un templo me sacrificaban una barca nueva, en señal y primicia de su navegación. Gracias. De nada. Bueno, pues aquí en el fragmento de El asno de oro, cuando el Isis... complicado fragmento del asno de oro. Los hay más, ¿eh? Bueno, es cuando Isis le da la solución, ¿sabéis? Que pues Lucio es convertido en asno por una serie de hechicerías y tal, entonces Isis, en respuesta a sus ruegos, le dice la manera de recuperar su forma humana, ¿no? Y lo hace precisamente en el día de la nave de Isis, de esta festividad. Isis Navigium. Isis como diosa lunar, pues esta identificación de Isis como una diosa lunar se da en un momento en el que, por ejemplo, Osiris ya se ha identificado, Osiris, su pareja, ya se ha identificado con el sol. Por otro lado, hubo un traspaso de significados por el que los cuernos del tocado de Isis, que proceden de Hathor, se confunden con el creciente lunar. A pesar de ser una asimilación tardía, realmente Isis se convierte en una idea de la divinidad femenina universal, con múltiples nombres o múltiples aspectos. Y esta idea pues se recuperará, como todos sabemos, en el paganismo moderno. El carácter femenino de la luna parece ser más fuerte en este momento histórico, ya que en estadios anteriores, digamos, la dicotomía o la pareja principal se establecía entre la tierra y el cielo, y poco a poco se va convirtiendo en una dicotomía entre el sol y la luna, que es lo que decíamos. Porque probablemente los primeros dioses lunares corresponden a un momento de pensamiento en el que lo masculino era el cielo, lo femenino era la tierra, por lo tanto, un dios lunar, como la luna está en el cielo, podía pertenecer a ese ámbito masculino también. A medida que vamos entrando en un momento en que esta dualidad se centra más en las figuras de la luna y el sol, pues, lógicamente las figuras femeninas se acabarán asimilando a la luna, ¿no? Isis, por su parte, en épocas posteriores pasará a identificarse con la luna como señora de la noche, de la magia y de los misterios. Por ejemplo, pues la carta del tarot, la sacerdotisa, muchas veces lleva un velo
que evoca una inscripción que, según Plutarco, también estaba grabada sobre una estatua en la ciudad de Sais, que decía: «Yo soy todo lo que ha sido, todo lo que es y todo lo que será, y ningún mortal ha levantado jamás mi velo». Y bueno, y ahora, después de esta rotunda afirmación, nos vamos a una pequeña pausa musical y en breve volvemos con otras diosas de la luna y mucho más historia y paganismo. Así que os esperamos. Stars who are your company dance with you. Teach us the mystery of your dance, that we may be in harmony with you. Learn to give away and renew. Oh, Moon Mother, your loving gaze falls softly on the sacred mountains. Oh, Moon Mother, your shining gaze falls softly on the sacred oceans. Sacred plants dance in the light of the night, dancing in harmony with you. Ocean waves dance in the light of the night, dancing in harmony with you, teaching us to give away and renew. Oh, Moon Mother, your loving gaze falls softly on the sacred mountains. Oh, Moon Mother, your shining gaze falls softly on the sacred oceans. Oh, Moon Mother, light of night, stars who are your company dance with you. Teach us the mystery of your dance, we may be in harmony with you. Learn to give away and renew. Learn to give away and renew. Y tras esta bremísima pausa musical volvemos con la luna, el astro soberano de la noche y más diosas de la luna. Sí, hay unas cuantas. Pues antes de la helenización de Isis como diosa lunar, existieron en la antigüedad otras diosas relacionadas con la luna, que tal vez son las que más conocemos, ¿no? La primera de la que hablaremos será Selene, ya que a pesar de que otras diosas se asociaron con la luna, solo Selene fue representada como encarnación de la misma por los antiguos poetas griegos. Selene era una titánide y se la representa montada en un caballo o en un carro tirado por caballos alados, ¿no? Su atributo era la luna llena o una media luna, que en ocasiones se hacía de corona o de capa brillante. En otras ocasiones se dice que conducía una yunta de bueyes, por la asociación de los cuernos de los bueyes al creciente lunar, ¿no? La media luna. En el mito más conocido de Selene, la diosa se enamora de un pastor llamado Endimión. Tras los ruegos de la diosa, Zeus concedió al joven la inmortalidad y la eterna juventud, pero para ello se lo dejó en un estado de sueño eterno dentro de una cueva cerca del pico del monte Latmos, en Lidia, a la que la diosa lo visitaba durante las noches. De su unión nacieron las Menae, que es como la personificación de los 50 meses lunares de la Olimpiada, que es la Olimpiada como unidad temporal en la antigua Grecia. Selene fue también madre de la diosa Pandia o Ersa, nacidas de su unión con Zeus, y de las horas, que son las estaciones en el mundo antiguo helénico, ¿no? También fue nodriza del león de Nemea, que fue a su vez vencido por Hércules. Como el embarazo se medía por meses lunares, Selene fue relacionada con el nacimiento. También se creía que la luna alimentaba a las plantas y a los animales con su rocío, y este aspecto nutricio fue relacionado con Ariadna, la esposa de Dionisio, que en origen se cree o se considera que pudo ser también una divinidad con atributos lunares. Los romanos identificaron a Diana, a la Diana romana, con la Artemis griega, y en un momento relativamente temprano transfirieron a su propia diosa todas las características peculiares de la Artemisa griega. Entonces aquí se produce la asociación de Selene con Artemis, o en la versión romana sería la asociación de Febe con Diana.
Esta asociación tuvo lugar en época romana de la mano de poetas latinos como Ovidio o Virgilio, y es una de las más conocidas en la actualidad, ¿no? Lo que más nos suena. Artemis era en origen la diosa olímpica de la caza y los animales salvajes, hermana de Apolo, que a su vez se asoció con Helios, el sol, que también recibe el nombre de Febo. Artemis y Apolo son hijos de la unión de Zeus y Leto, que huyendo de la furia de Hera, ¿no? por una nueva infidelidad de su esposo, se refugió en la isla de Delos. Artemis nació primero y ayudó en el parto de su hermano, y por ello se la consideró siempre protectora de los partos, a pesar de ser una diosa virgen, una diosa que no tenía trato con hombres. Artemis y Apolo fueron considerados protectores de los niños y jóvenes, ¿no? En este caso Apolo de los varones y Artemis de las féminas. Y en el caso de Artemis, además, era como protectora de los rebaños y de las crías. Pero esta pareja de hermanos también eran los portadores de las muertes repentinas. Artemis se considera en algunas ocasiones la versión femenina de Apolo, aunque en principio no tenga, o sea, no todos sus atributos tienen correspondencia. Por ejemplo, Artemis no tiene asociación con el arte o los oráculos, inicialmente al menos, ¿no? El culto a Artemisa se extendía por toda Grecia, ¿no? En Delos, en Creta, en Sicilia y en el sur de Italia, pero especialmente en la Arcadia y el Peloponeso. Pero la Artemisa lunar que conocemos, ¿no? Esta Artemisa más cercana a Selene, es diferente a la Artemisa que se veneraba en otras zonas, ¿no? Como por ejemplo la Tauride o Éfeso, ¿no? La Artemisa de Arcadia, digamos la que nos es más cercana, fue adorada desde tiempos remotos. Era una diosa de las ninfas. Sus santuarios en esta zona son más numerosos que en cualquier otra zona del mundo griego, ¿no? En la Arcadia. En esta forma de culto no se consideraba que tuviera una relación especial con Apolo, ni con hermanos, ni nada, era por ella misma, ni con la luna tampoco, sino que se la relacionaba con la naturaleza de bosques y montañas y también con el agua, ¿no? Con los lagos y los ríos. Entonces, por estas zonas salvajes, agrestes, ella se dedicaba a cazar junto a las ninfas y también pues, a realizar bailes y festejos. Sus arcos, carcaj y flechas fueron hechos por Hefesto, mientras que fue el dios Pan fue el que le proporcionó los perros de caza. Se consideraba que su carro era tirado por 4 ciervos con cuernos de oro. Entonces esta, digamos, dentro de las imágenes de la Artemisa es la que tenemos más cercana. Sin embargo, por ejemplo, en Tauris o en Tauride se rendía culto a una diosa, a la que cuando los griegos llegaron pues, a esta zona, por alguna razón identificaron con su propia Artemisa. Pero el culto a esta divinidad pues, tenía un carácter orgiástico y estuvo conectado al sacrificio humano. Esta otra forma de Artemisa fue adorada en Atenas y en Esparta, donde en sustitución del sacrificio humano, pues los jóvenes eran azotados hasta rociar de sangre su altar, o después, o simultáneamente, como se usaba también el sustituto de sacrificios animales. Este culto a la Artemisa de Tauride se ve en la mitología con la historia de Ifigenia, ¿no? Ifigenia iba a ser sacrificada a los dioses por su padre para conseguir un favor de Artemisa. Artemisa la rescata y en sustitución pues, se sacrifica un animal, ¿no? Luego veremos este vínculo entre Artemisa, Ifigenia y Hécate. Pero en principio es esto, ¿no? Pues, los griegos se iban expandiendo, iban encontrando pues, otros pueblos indígenas y los dioses iban confluyendo y a veces la asociación es muy evidente y otras veces no. Pues en este momento no se sabe o no se tiene muy claro por qué la Artemisa original de la Hélade, ¿no? Pues se acabó mezclándose con esta diosa de un carácter más cruento, por así decir, ¿no? A lo mejor pues exaltó su carácter cazador, etcétera. Por otro lado, o sea, y bastante diferente, tenemos la Artemisa de Éfeso, que fue pues totalmente distinta a la diosa griega del mismo nombre, ¿no? Pues en este caso personificaba la fluctuación y los poderes nutricios de la naturaleza. Se trata de una divinidad asiática cuyo culto los griegos encontraron al establecerse en Jonia y a la que pues nuevamente dieron el nombre de su propia Artemis, ¿no? Transfiriéndole también algunas de sus características. Se reconoce a la divinidad original por el hecho de que sus sacerdotes eran eunucos y que su imagen en el templo de Éfeso la representa con muchos pechos, ¿no? Es esta imagen de la Artemisa Efesia que pues, es bastante reconocible. El símbolo de esta divinidad era una abeja y su sumo sacerdote llevaba el nombre del rey. Por cierto, respecto a la Artemis de Éfeso, es el culto a Artemis de esta Artemis precisamente llegó a la península ibérica y en teoría se encontraba en la colonia de Ampurias, aquí en el norte de Cataluña.
Pero también es decir que esto nos ha llegado por escritos y no se ha encontrado ninguna prueba aún concluyente de que esto se diera, pero según los antiguos, este culto a esta Artemis se dio aquí también en la península ibérica. Sí, bueno, yo prefiero esta que la otra. Sí. Mejor esta que la de frotarse hasta que salga sangre. Bueno, pues esto, ¿no? Podemos concluir que la Artemis original pues adquirió caracteres muy diferentes según se extendía la cultura griega y se mezclaba con las creencias autóctonas de cada territorio, fundiéndose con divinidades más antiguas que se van diluyendo en el tiempo, ¿no? Y de las que solo conservamos algunos rasgos o podemos intuir, ¿no? Al parecer, la asociación de Artemis o Diana, nombre romano, con la luna es más popular en la actualidad de lo que lo fue en los tiempos antiguos. Y lo mismo ocurre, al parecer, con la tríade Hécate, Artemisa, Selene, que también se fijó en época romana. Como mencionamos en el programa dedicado a las hechiceras de la antigüedad, en el santuario de la Artemisa en Éfeso, precisamente, existió también un templo consagrado a Hécate, y muchos autores consideran su culto, el culto a Hécate, originario de Asia Menor. Hécate adquirió vínculos con la luna y con las zonas agrestes y liminares, como Artemis, ¿no? Y ya. O sea, sí, ahora necesitaba respirar, sí. perdón. Eris ha hecho su primera aparición. La primera, lleva un rato paseándose por aquí. Yo sé que, bueno, pero ya está, todo queda en familia. En fin, en Tracia, a Hécate también se la consideró ayudante de las mujeres en los partos, ¿no? Que son estos puntos de coincidencia que poco a poco pues van haciendo estas relaciones, ¿no? Una de las maneras de integrar a Hécate en el panteón griego fue a través del mito que la consideraba pues esto, una sacerdotisa mortal que se suicida por desdeñar a Artemisa, quien después se compadece de ella y la convierte en un espíritu vengador. Otras maneras de integrar a Hécate en el panteón griego fueron esto, asimilarla un poco a la figura de esta Ifigenia que en un principio iba a ser sacrificada a Artemisa y que luego rescatada por ella y convertida en sacerdotisa. Pero bueno, en cualquier caso, el atributo diferenciador, por así decirlo, de Hécate es que pervive como una diosa del inframundo, no solo en un aspecto de destrucción, sino de guía de almas, y señora de la hechicería. Por esta vía, tal vez, como señora del inframundo que adquiere en algunas zonas y épocas el aspecto de una gran diosa, que ya hablamos también en el programa este de las brujas y hechiceras de la antigüedad, del trato especial que recibía en la teogonía de Hesíodo por parte del escritor, bueno, pues al convertirse esta Hécate en una gran diosa se vuelve a cumplir el esquema de divinidad femenina completa, entre comillas, como Astarte o Isis, que son señoras, pues tienen esta virtud, ¿no?, de dominar el cielo, la tierra, el inframundo, los misterios y la magia. Las representaciones tardías de Hécate la asociaron con la diosa latina de las encrucijadas, Trivia, algo que también sucedió con Diana. Por ejemplo, la Diana Nemorensis, que es una forma itálica de la diosa, se helenizó a lo largo del siglo IV a.C. de nuestra era y adquirió características de Artemisa. Pues esta Diana Nemorensis recibió el nombre de diosa triforme y se representó como una trinidad femenina en las monedas de la época. Entonces aquí ya vemos estas figuras de diosas triples en una sola diosa que tiene tres caras, ¿vale? De manera parecida a lo que veíamos en las metamorfosis de Apuleyo, el asno de oro, en los papiros mágicos griegos se hace referencia a una diosa llamada, pues en diferentes ocasiones, o Hécate, o Perséfone, o Selene, y se habla de ella como que tiene tres cabezas, tres voces o tres caras. En uno de estos himnos, la Selene de tres caras, así empieza, ¿no? Selene de tres caras, se identifica simultáneamente con las tres gracias, las tres moiras, las tres erinias y los atributos de múltiples dioses. Hécate, Perséfone, Selene, Artemisa y la antigua diosa babilonia de Esquigal, de la que ya hemos hablado al principio del programa, pues son las diosas más invocadas en los papiros mágicos griegos. Esto hizo que los estudiosos del siglo XIX y principios del XX interpretaran que Hécate era en realidad una divinidad triple que recibía el nombre de Febe o Luna en el cielo, Diana en la tierra y Hécate o Proserpina en los infiernos. Esta conclusión tendrá sus efectos directos en el paganismo moderno, con la forja de la imagen moderna de la triple diosa. Y ahora vamos pues a hablar precisamente de eso, de la triple diosa, de una de las formas modernas que nos llega, bueno, muy vigente actualmente, muy considerada. Y bueno, pues ¿qué nos puedes decir sobre la triple diosa y más concretamente qué se dice de ella en la Wicca, ¿no? Bueno, voy a coger aire. Va. Dentro de la Wicca y otras formas de paganismo moderno es popular la pareja de dioses formada por el dios astado y la diosa triple, que se asocian también con frecuencia el primero al sol y la segunda a la luna. La diosa triple del neopaganismo encarna los conceptos femeninos de doncella, madre anciana, que a veces se identifican precisamente con la tríada lunar clásica formada por Artemis, Selene y Hécate, y también con las lunas creciente, llena y menguante.
Dentro de la liturgia, además de los ritos estacionales, se celebran reuniones usualmente en la luna llena, llamadas esbats, y cada luna del año posee un carácter propio que trabajar. La triple diosa se asocia con la mujer y las fases de su fertilidad, pero por extensión también con la fertilidad de la tierra y sus criaturas, así como los procesos creativos. La triple diosa se ha relacionado también con tríadas divinas femeninas, pues como hablábamos antes, ¿no? Las horas, las gracias, las matronae, o, por otro lado, con divinidades de carácter triple, como la Hecatetripia, la Hecatetripia. La tripia es la que toma los tripies, ¿no? Como la Hecatetripia o Brigitte. O Eris Tripia también Sí, existe. Eris Trivia, que es la que nos está inaugurando este nuevo año civil, riéndose un poquito de nosotros, que ya va bien también. Bueno, pues las concepciones modernas de la triple diosa están muy influidas por la obra del poeta Robert Graves, en la línea de los estudiosos del siglo XIX y principios del XX, que consideraba que la triple diosa era la inspiradora de la poesía y reestructuró especulativamente el antiguo culto a la llamada diosa blanca. ¿Vale? Ronald Hutton, que es un estudioso del paganismo, consideró que el concepto de una diosa triple lunar como madre, doncella anciana era una creación moderna de Graves, en la línea pues esto, ¿no? de los estudiosos del XIX, principios del XX, pues como Jane Harrison, Margaret Murray, Jim Fraser y otros miembros de lo que se llamó la escuela de mito y ritual o los ritualistas de Cambridge, cuyas teorías se consideran hoy académicamente superadas. Es decir, fueron buenas porque abrieron líneas de investigación, dieron pie a reflexionar sobre determinados puntos, pero las conclusiones a las que llegaron se han trabajado, se ha seguido y pues no, hay que seguir un poco más y se han matizado. Raven Grimassi, por su parte, puntualizó de forma muy acertada que a pesar de las críticas de Hutton y otros escritores, existen antiguos textos literarios que mencionan el concepto básico de una diosa triple asociada a la brujería. A lo que comentamos anteriormente, ya hemos visto, pues Grimassi, por ejemplo, cita un cuento de Lucano, escrito en el siglo I antes de nuestra era, en el que unas brujas comentan: Perséfone es el tercero y más bajo aspecto de nuestra diosa Hécate. Grimassi cita también a Ovidio y defiende que la noción de una diosa triple asociada a la brujería es al menos 2000 años anterior a Gardner y que la diosa triple del neopaganismo tiene su raíz última, digamos, en el pensamiento y literatura clásicos. De hecho, pues ya hemos visto en la primera parte del programa que la idea de una diosa universal de múltiples nombres está presente ya en el Asno de Oro de Apuleyo. Otra herencia clásica de la Wicca es el ritual de bajar la luna, que dio nombre a la famosa obra de Margot Adler. Sin embargo, este rito sufre un importante cambio de significado en el tiempo, porque originalmente se creía que los eclipses lunares y los fenómenos de la luna roja eran causados por la poderosa y malvada influencia de las brujas de Tesalia, que sacaban a la diosa del cielo a fin de extraer su sangre. Era costumbre que cuando ocurría esto, los habitantes veían esto del pueblo, pues hacían ruido, que es una manera de expulsar, ¿no? Un ritual de expulsión. Pues hacían ruido con los címbalos, con platillos en estos momentos para intentar así revertir el poder de las brujas y restaurar a la diosa en el cielo, en su curso normal. Esta capacidad de desviar o hacer palidecer a su antojo no solo a la luna, sino incluso al sol, de las hechiceras tesalias se atribuía también a las figuras de Circe y Medea, ¿no? Entonces, al igual que sucede con las brujas que describe Margaret Murray, ¿no? Pues esas brujas que representan una visión demonológica de la brujería, pues tenían connotaciones muy distintas, tal como las presentan los primeros autores, a las que el neopaganismo les ha dado en la actualidad. O sea, sí hay una relación de las brujas con ciertas divinidades, pero en principio a lo mejor no estaba tan bien visto como se ve ahora. Afortunadamente, también como decíamos antes, el ritual de bajar la luna, de la Wicca, es de una naturaleza completamente distinta a la de las brujas tesalias y, como veremos, pues mucho más cercano a la invocación de la luna que hace Lucio en la obra de Apuleyo, ¿no? El ritual de bajar la luna sería de origen gardneriano y es un elemento central en las tradiciones gardnerianas y alejandrinas, en el cual pues la suma sacerdotisa del coven, con ayuda o no del sumo sacerdote, solicita que la diosa, simbolizada por la luna, entre en su cuerpo y hable a través de sus labios. La bajada de la luna podría considerarse un ejercicio de trance o de asunción de formas divinas, ¿no? Pues, como los empleados en la magia egipcia ceremonial, pues también, ¿no? No hay que olvidar que la Wicca tiene gran influencia de la magia ceremonial en origen. Bueno, pues en este punto, una vez se ha hecho la invocación, se recita la llamada carga o encomienda de la diosa, que es un texto procedente de la tradición gardneriana que también ha tenido varias versiones a lo largo del tiempo, dentro y fuera de la tradición, ¿no? Según los Farrar, Janet y Stewart Farrar, la primera versión de la encomienda fue redactada por Gardner, añadiendo algunos fragmentos del libro de Aradia, el Evangelio de las Brujas, también
Hay un programa que preparó Carlos, por si a alguien no le suena, y también incluyó textos o fragmentos de textos de Aleister Crowley. Doreen Valiente escribió una versión en verso porque le parecía más adecuada para el trabajo mágico, pero la versión en prosa tuvo más éxito, por lo que finalmente pues se hizo un último redactado, ¿no?, en el que ya todos estaban de acuerdo, y pues un último redactado en prosa, que más o menos dice así. Dice así: escuchad las palabras de la Gran Madre, que en la antigüedad fue llamada entre los hombres Artemisa, Astarte, Atenea, Diana, Melusina, Afrodita, Cerridwen, Dana, Arianor, Isis, Brígida y por muchos otros nombres. Cuando quiera que tengáis necesidad de algo, una vez al mes, y preferentemente en plenilunio, os reuniréis en algún lugar secreto y me adoraréis en espíritu, pues soy la reina de todas las brujas. Allí os reuniréis vosotros que deseáis aprender toda la brujería y aún no conocéis sus secretos más profundos. Os enseñaré cosas que aún se desconocen. Seréis libres de la esclavitud, y como signo de que sois realmente libres, estaréis desnudos en vuestros rituales, y bailaréis, cantaréis, festejaréis, haréis música y el amor, todo en mi alabanza. Pues mío es el éxtasis del espíritu y también mía es la alegría sobre la tierra. Mi ley es el amor a todas las criaturas. Mantened puro vuestro más alto ideal. Esforzaos por alcanzarlo y no dejéis que nada os detenga o os haga volver atrás. Pues mía es la puerta secreta que se abre a la puerta de la juventud, y mía es la copa del vino de la vida y el caldero de Cerridwen, cáliz sagrado de la inmortalidad. Yo soy la diosa misericordiosa que otorga la alegría al corazón del hombre. Yo otorgo el conocimiento del Espíritu Eterno sobre la tierra, y más allá de la muerte otorgo la paz y la libertad, y la unión con aquellos que partieron antes. No exijo ningún sacrificio, pues soy la madre de todo lo viviente, y mi amor se derrama sobre la tierra entera. Escucha las palabras de la diosa de las estrellas, en el polvo de cuyos pies están las huestes del cielo, y cuyo cuerpo encierra el universo. Yo soy la belleza de la tierra verde y la luna blanca entre las estrellas, el misterio de las aguas y el deseo del corazón del hombre. Llamo a vuestra alma, despertad y acudid a mí, pues soy el alma de la naturaleza que otorga vida al universo. De mí proceden todas las cosas y a mí han de volver igualmente todas. Y ante mi rostro, querido por dioses y hombres, dejad que vuestros más recónditos seres divinos queden envueltos por el éxtasis del infinito. Ríndaseme culto en el corazón que se regocija, pues todos los actos de amor y placer son mis rituales. Por tanto, dejad que la belleza y la fuerza, el poder y la compasión, el honor y la humildad, el regocijo y la veneración habiten en vosotros. Y vosotros, que pretendéis buscarme, sabed que vuestra búsqueda y vuestros anhelos de nada servirán, a menos que conozcáis el misterio. Si lo que buscáis no se encuentra en vuestro interior, jamás lo encontraréis fuera. Yo he estado con vosotros desde el principio y soy la que se alcanza al final del deseo. Muy bien. Gracias. Y con esto, damas y caballeros, vamos a dar unas breves citas de agenda, ¿no? Vamos a ver, Óscar, nuestro querido amigo Óscar. Tenemos breves citas de agenda, Óscar. Bueno, sí, porque estando ya aquí en la recta final del programa, no tenemos como tal sección de agenda, pues no, hoy no tocaba, pero sí os vamos a comentar que en Tarragona se va a realizar la presentación del libro de Matteo Maghini, Árboles Sagrados de Europa, el próximo domingo 8 de febrero. A las 6. A las 6 de la tarde, ¿verdad? Efectivamente. Sí, esto no lo he apuntado, pero tiraremos de memoria. Para los que queráis asistir, obviamente es gratuito. Podéis encontrarlo en Avenida Cataluña, número 36, en el local de Arrels. Es un centro de terapia. En Tarragona. Sí, vale. Tarragona. Y bueno, pues la semana que viene... La semana que viene, efectivamente, introdúcenos. Vamos a introducir. Bueno, no hay mucho que introducir. ¿Qué te pasa? Nada. Eris, que me ha dado un aire así en la cabeza, Eris, lo que le pasa es que hacía mucho tiempo que no venía a la radio. Entonces vine a la radio... Es que pasa una cosa con Eris. Eris no es lunar, es lunática. Son cosas diferentes. Claro, Selene Eris, trivia. Ahí estamos. Eris trivia porque nos hace preguntas como en el juego. Seguimos. No, ahora en serio. Vale. La semana que viene vamos a seguir con el tema de la luna. Pero bueno, si este programa lo hemos dedicado a divinidades tanto masculinas como femeninas de la luna, en el programa que viene vamos a hablar de otros conceptos sobre la luna. Vamos a hablar de la luna especialmente con el carácter funerario de la luna. La luna dentro de un sistema, vamos a decir así, cosmológico, ¿no? Como morada de los muertos, como espacio de tránsito. Y luego vamos a hablar de pervivencias en el folclore.
¿no? Un poquito la visión más medieval de la luna, en otras... Incluso otros simbolismos que han pervivido en otras tradiciones. Exacto, pues como la alquimia, por ejemplo. Alquimia, magias, etcétera, etcétera. Y bueno, les parecerá poco. Bueno, sí, lo digo que puede dar para un tercer programa, pero esto ya lo iremos viendo pues a medida que lo... Que se vaya cociendo esa de la olla. Exacto. Así que, queridos oyentes, bueno, yo antes que nada, antes de despedirme, me gustaría dar las gracias porque estas Navidades, bueno, pues digamos que Eris nos ha premiado con vuestros me gusta en Facebook, que para mí y para Baelia son como un regalo de los dioses, efectivamente. Y deciros que ya somos 934 antes de que entráramos hoy aquí en la emisora. Muchas gracias, de verdad. A pesar de nuestros errores. Exactamente, a pesar de nuestros errores. Igual os agradecemos. Os agradecemos mucho que nos Solo apoyéis. puede ser un acto de Eris Misericordia, porque es Eris, pero es Misericordia también. Y deciros que en breve, a la que hagamos 1000, va a haber una sorpresa para todos vosotros en la que nos tendréis que ayudar. No puedo decir más hasta ahora, pero... a medida que nos estad acerquemos atentos. al momento. Exactamente. Ojo las orellas, que ahí iremos. Y deciros que nada, que la semana que viene os esperamos. Y desde aquí damos las gracias a Xavi Casas. Un año más. Feliz año, Xavi. Y pues nada, que con su bendición erisiana nos siga dando muchos programas y ayudando técnicamente en ellos. También a Sardañola Radio por su acogida tan cálida como siempre. A Eris, por ser misericordia, por ser más misericordia que otra cosa con nosotros. Sí, a veces no es misericordia nada, pero bueno, te lo tomas así con un poco de cachondeo y también te resulta divertido. Y como no, muchas gracias Baelia a ti por este gran programa. Gracias también a todos los que visitan el Cruce de Caminos, tanto online como en nuestro podcast en iVoox. Y, bueno, deciros que no olvidéis que podéis seguirnos por Facebook y enviaros vuestras opiniones, ideas, sugerencias, propuestas, etcétera. O si, por ejemplo, tenéis alguna duda, oye, que he escuchado esto que has dicho, ¿de dónde lo has sacado? También, ¿no? O sea, no. Tanto en mal plan como en buen plan. En buen plan, si queréis investigar más, necesitáis fuentes y tal, pues con mucho gusto os las damos. Y bueno, y si tenéis alguna duda, pues también os la respondemos, ¿no? No nos importa contestar nada, siempre y cuando sea sobre el programa. Así que... Y bueno, también tenéis la dirección del programa, que es encrucijadapagana@gmail.com. Efectivamente, ahí no podéis escribir lo que queráis y también a partir de un mensaje privado en Facebook también los leemos. Así que, queridos oyentes, esperamos vuestros oídos el próximo miércoles a las 6 de la tarde aquí en Sardañola Radio, en Encrucijada Pagana, nuestro peculiar cruce de caminos. Hasta pronto. Do you fear it, apple bloom? Sometimes life is not a cakewalk served up on a silver spoon. Toss a fig and save the date, and bread and butter, chant and mutter, marination, incantation, chocolate icing, timeline splicing, yeast is rising, rectifying. Don't bake a portal, just accept it and move on. My cauldron is preheated and I've got you in my thrall. Let's beat these yoke and save my folk by baking the fourth wall. Watch as I work my gypsy magic, see pony tears and throw below. God help this outcast with her witchcraft, someday I'm gonna go home. Someday